Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, y en cuanto al páncreas, deciros que el páncreas es una glándula alargada que posee funciones exocrinas y endocrinas. Es una glándula mixta y el componente exocrino ocupa toda la extensión de la glándula y secreta enzimas digestivas hacia el duodeno, y las células endocrinas pancreáticas se agrupan formando los islotes de Langerhans, no confundirlos con las células de Langerhans que encontramos en la piel. Ya os hablé de ellas en el tejido epitelial. No las confundáis, pues no son lo mismo, ¿vale? Y estos islotes de Langerhans son los que constituyen el componente endocrino y liberan hormonas reguladoras del metabolismo hacia la sangre. De manera que, por un lado, el páncreas exocrino sería una glándula serosa. El páncreas exocrino sería una glándula serosa, compuesta por adenómeros en forma de acinos o de forma acinar y un sistema de conductos excretores extenso. Los acinos pancreáticos están formados por un epitelio simple de células serosas piramidales que secretan las principales típicas que presentan las características típicas de las células glandulares secretoras de proteínas, por ejemplo, un núcleo grande, un abundante retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi extenso y numerosos gránulos de secreción, entre ellos gránulos de zimógeno, y además gránulos de zimógeno. Los gránulos de zimógeno además contienen varias enzimas digestivas en forma inactiva que se activan precisamente tras alcanzar la luz del intestino delgado. Los acinos serosos no poseen células mioepiteliales y por ello también el conducto inicial que parte del acino, denominado el conducto intercalar, comienza dentro del propio acino, así que las células del conducto intercalar que están dentro del acino reciben el nombre de células centroacinosas, que son además células que carecen de gránulos de secreción y poseen un citoplasma llamativamente claro. Los conductos intercalares desembocan en los conductos intralobulillares que tienen además un epitelio simple cúbico y drenan con los conductos interlobulillares que son más grandes y poseen un epitelio simple cilíndrico, de manera que tienen también células caliciformes, y en el páncreas de hecho no hay conductos estriados. Esto es importante. En cuanto al páncreas endocrino, por su parte, o mejor dicho, la composición endocrina dentro del páncreas, está constituida por los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans que os he comentado anteriormente, y son agrupaciones celulares de tamaño variable que están dispersas entre los acinos y en las que pueden distinguirse 4 tipos celulares principales: A o alfa, B o beta, D o delta y células PP.
De esta forma, las células B son las más abundantes de los islotes pancreáticos porque representan alrededor del 70% del total de células que se alcanzan concretamente localizadas en la zona central. Estas células beta secretan la insulina, de la cual ya hemos hablado en el metabolismo o en la bioquímica metabólica, y ya veremos que tiene mucha importancia en el sistema endocrino y también con muchas enfermedades, aunque bueno, ya lo hemos visto en parte, pero seguiremos hablando de este tema muchas veces y en diversos aspectos. Las células A o alfa constituyen un 15 a 20% de las células y se encuentran en la periferia de los islotes de Langerhans y secretan el glucagón. Ya habíamos dicho en su momento en la bioquímica metabólica que el glucagón y la insulina son un poco contrarrestantes el uno del otro, son como por así decirlo son contrarios entre sí. Entonces eso hace que pues puedan regular, ¿no? Precisamente por eso están probablemente tan juntos, tan unidos metabólicamente y también incluso en sus puntos de secreción y de creación, precisamente como os digo, porque tiene que haber una regulación muy estrecha entre ambos. Las células delta representan entre un 5 y un 10% de las células y liberan la somatostatina, una hormona muy importante de la cual ya también hablaremos más adelante. Se han identificado en cualquier caso otras células insulares menores que constituyen solo el 5% del tejido y entre las que destacan las células PP, de las que he hablado antes, o también llamadas células F, que lo que secretan es el polipéptido pancreático, del cual también ya hablaremos en su momento. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.